¿Cómo están todos? Pues es un gran placer estar aquí con todos ustedes en esta mañana en la casa del Señor, en donde está el Señor mismo. Y antes de que yo entre en tema, le voy a pedir a mi esposa Patty que se ponga en pie y que les saluda. ¿Está bien? En este año cumplimos 44 años de casado, entonces ya con esto saben que es una mujer fuerte y de perseverancia. ¿Está bien? Bueno, ya por el hecho que puede ser que predico hasta las 3 de la tarde, quiero entrarle. ¿Está bien? Yo quiero hablarles un poco de las Escrituras y después vamos a orar, y yo creo que el Señor Jesús mismo va a enviar el Espíritu Santo aquí sobre todos nosotros, quienes estamos dispuestos en esta mañana, o mejor dicho, en esta tarde. Pero ¿cuántos de ustedes en leer la Biblia se han dado cuenta que muchas veces alguien hace una pregunta y después viene la respuesta? En otras palabras, el carcelero en Filipos, después del temblor, cuando creía que los presos habían escapado, pues en sí estaba por matarse, y Pedro intervino y dice: no te hagas ningún daño, todos estamos aquí. Y el carcelero viene, se postra entre Pablo y Silas y dice: varones, hermanos, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y en esto, pues la pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y la respuesta de Pablo era directa: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Porque la Biblia siempre está llena de preguntas y respuestas. Y muchas de las preguntas que se hacen ya en la boca de personajes bíblicos, muchas veces hallamos las mismas preguntas en nuestras bocas o nuestros corazones. Y cuando nos topamos con una pregunta que nosotros mismos tenemos y luego vemos la respuesta que sale, pues ya tenemos el entendimiento. Varones, hermanos, ¿qué debo hacer para ser salvo? Pues cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Pregunta y respuesta. Y en los Hechos capítulo 2 encontramos otra pregunta. Y no solo encontramos otra pregunta, pero también encontramos una respuesta. Y si podemos entender la pregunta, podemos entender la respuesta. Y se van a acordar ustedes que el capítulo 2 de los Hechos es el mismo capítulo en donde encontramos el día de Pentecostés. Y entonces estamos mirando una pregunta y una respuesta hechos ya en el contexto de lo que es el día de Pentecostés. Y entonces vamos a orar y vamos a entrar en tema. Padre, pido gracia ahora para poder compartir tu palabra a todos los que están presentes. Y no solo esto, sino pido gracia sobre todos los que están presentes para que pudiesen oír lo que el Espíritu quiere decir a la iglesia. Padre, abre tu palabra delante de nuestros oídos y ojos. Padre, pido que tu palabra pudiera crear fe en nosotros. Y Señor, que nuestra fe sería respondida por la gracia y la bendición de Dios en Cristo Jesús mismo. Padre, prepara nuestros corazones mediante tu palabra con fe, para que tú puedas venir y ministrar a tu pueblo conforme a tu deseo y conforme a la necesidad de cada quien. Y en el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Voy a hablar en breve primero de la pregunta, pero voy a dar un trasfondo. ¿Cuántos se acuerdan que Jesús nació de la Virgen María? Ya todos nos acordamos de esto. ¿Cuántos se acuerdan que 30 años después de haber nacido de la Virgen María, que Él fue bautizado en el río Jordán y ungido con el Espíritu Santo y empezó su ministerio? Predicando, enseñando, sanando, echando fuera demonios y todo. ¿Cuántos se acuerdan que
3 años después de empezar su ministerio, que él fue crucificado en Jerusalén. Un día interesante. Pero ya en sí nace 30 años ungido y 3 años después crucificado. ¿Cuántos de ustedes entienden lo siguiente? Que aunque lo crucificaron, no se quedó en la tumba. No es que sacaron su cuerpo de la tumba, sino es que él mismo resucitó, glorificado de los muertos. Y la Biblia nos dice algo muy interesante. Dice que después de resucitar, que por un plazo de 40 días apareció él a sus discípulos, se presentó vivo, dice, a sus discípulos por medio de pruebas indubitables. 40 días, resucita y los próximos 40 días, cada ratito, ahí aparece él entre ellos y están conviviendo con él, hasta comiendo con él. Pero después de estos 40 días, se fue él al monte de Olivos juntamente con los discípulos y delante de los ojos de ellos ascendió al cielo. 10 días después llegó una fiesta de los judíos que se llamaba Pentecostés. La fiesta de Pentecostés era una fiesta de cosecha, era una fiesta en donde recordaban el momento cuando Dios dio su ley a Moisés. Pero en sí la palabra Pentecostés en griego quiere decir 50. Y entonces al fin de cuentas, 10 días después de ascender, está él ahora sentado a la diestra del Padre y ¡pum! En el día de Pentecostés cae el Espíritu Santo sobre todos los discípulos. Por eso los Hechos 2:1 dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y al ser llenos, ¿qué comenzaron a hacer? Y dice, comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. El día de Pentecostés llega. A mi manera de ver, están en el templo, muy de mañana, a la hora del holocausto matutino. Y están orando, es día festivo. Y la Biblia dice que de repente, de un momento al otro, como de repente, dice que de repente, estando ellos allá, vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. De repente, ahí están en la calma de la madrugada y de pronto, ¡fum! Oyen algo, no hubo un viento literal, pero oyen algo como de un viento huracanado, un viento recio que comienza a soplar. Y en el mismo instante, dice que se les aparecieron lenguas repartidas de fuego que se asentaban sobre cada uno de ellos. Cada uno de ellos eran los discípulos, los creyentes. Y de pronto oyen el viento y de pronto ven lo que parece ser un fuego, que era un fuego sobrenatural y no natural, pero un fuego que se repartía en lenguas y yo creo algunos dicen descendió como una columna y de pronto ¡fum! Comenzó a repartirse sobre todos los demás discípulos, pero de todo modo lenguas repartidas de fuego, ¡pum! Asentándose sobre cada uno de ellos. Pues en sí esto es simbólico del Espíritu Santo, que ya viene con poder, porque es como un viento, ya viene para purificar porque viene como un fuego. Pero cuando oyeron el viento y vieron el fuego, de repente, otra cosa ocurrió de repente. Y la tercera cosa que ocurrió de repente fue esto. Y fueron todos ellos, los discípulos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Permíteme decir algo. Ellos ya habían nacido de nuevo. Ellos ya habían sido bautizados en agua. Pero ahora estaba llegando el momento
cuando el Espíritu que el Padre había prometido a todos los que creían en Jesús, este fue el inicio del cumplimiento, del derramamiento de la promesa del Espíritu. Y esta promesa del derramamiento del Espíritu nos extiende a nosotros también. Es decir, si tú has nacido de nuevo, Dios tiene una promesa que te quiere dar y es la presencia, la plenitud, su Espíritu Santo, y Él quiere también que tú seas lleno del Espíritu Santo. Es gratuito, no cuesta, es un regalo como todo de la gracia de Dios. Y el pueblo de Dios enterito, Dios quiere en sí dar su Espíritu a todos. Y se llama por algunos el bautismo en el Espíritu Santo. Pero Dios lo quiere dar a todos. Por ejemplo, estando aquí en esta mañana, yo me imagino que hay algunos aquí que no son creyentes. Pero la mayoría somos creyentes y hemos nacido de nuevo. Pero entre todos los nacidos de nuevo, me imagino que hay un porcentaje que han recibido lo que es el bautismo en el Espíritu Santo, la promesa, pero otro porcentaje que no. Quiero decirle a los que todavía no han recibido el bautismo en el Espíritu Santo, que Dios tiene una promesa pendiente para ti. Tiene otra cosa que te quiere dar y solo tienes que acercarte a Él y decirle: oye, Señor, este amigo dice que tú has prometido tu Espíritu a todos, y a mí pues yo he nacido de nuevo y me ha ido muy bien, en sí ya me ha sanado, me ha ido muy bien, pero si hay una promesa pendiente del Espíritu Santo, pues vengo a reclamar lo mío, yo también lo quiero. Y puede ocurrir hoy. Puede ocurrir terminando esta prédica, porque al fin de cuentas es el Señor quien bautiza a su gente con el Espíritu Santo. Pero fíjense, dice aquí, y cuando ellos fueron llenos del Espíritu Santo, ocurrió algo nuevo, que nunca había ocurrido antes en la historia del pueblo de Dios. Y dice, fueron todos llenos del Espíritu Santo, y todos los que fueron llenos comenzaron a hablar en otras lenguas. Óiganme bien, todos ellos eran de Galilea. Su idioma natural era el arameo, mixto con un poco de griego, un poco de latín, pero en sí su idioma natal era el arameo. Pero cuando cayó el Espíritu Santo sobre ellos, algo bastante nuevo, diferente, raro comenzó a suceder. Todos ellos comenzaron a hablar en otras lenguas, o en otras palabras, no en sus lenguas natales, no en lenguas que ya conocían, sino que comenzaron a hablar en otras lenguas que no conocían. Y dice aquí que comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y en sí, según el Espíritu les daba que hablasen. Esta palabra hablasen se usaba, perdonen lo que voy a decir, en el Antiguo Testamento, en el griego, para palabras inspiradas por el Espíritu Santo, el Espíritu profético. O en otras palabras, cuando ellos comenzaron a hablar en otras lenguas, las lenguas que ellos comenzaron a hablar no se originaron en sí mismo, sino se originaron en el Espíritu Santo, quien había venido para llenarlos. Este es algo que nunca había sucedido antes. Y hoy, ahora, en el día de Pentecostés, el viento, el fuego, y ¡fum!, desciende el Espíritu Santo sobre todos ellos. Y ellos comienzan a hablar, por la inspiración del Espíritu Santo, idiomas que no conocían. Y es en esto que a rato vamos a llegar a la pregunta, porque dice que el Espíritu vino sobre ellos. Y luego el versículo 5 dice: moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. ¿Qué hacían en Jerusalén? Pues algunos eran residentes en Jerusalén, pero era el día de Pentecostés. Era un día de fiesta
nacional. Y era una de las fiestas en donde la ley les pidió que subieran a Jerusalén a celebrar la fiesta. O en otras palabras, la ciudad estaba llena de peregrinos, de personas quienes habían venido a celebrar la fiesta de Pentecostés. Y dice aquí el versículo 5, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos. Oyen, se juntan, miren, oyen, y dice aquí que estaban confusos. ¿Por qué? Estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. En otras palabras, yo he llegado de aquí, de Babilonia. Yo hablo el idioma de Babilonia. Pero aquí oigo a algunos de estos galileos hablando el idioma de Babilonia. ¿Qué pasa? Y otros que llegaron desde lejos, tal vez desde Gal, de Francia. Llegan allá y dicen, aquí hemos venido desde Gal, de Francia. Y oímos a esta gente hablando nuestro idioma, aunque sabemos que nunca han conocido, nunca han estudiado, nunca han tenido contacto con nuestro idioma. ¿Cómo es que están hablando todos nuestros idiomas? No entendieron cómo podría suceder esto. Y dice aquí, estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, todos judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. No solo les oían hablar en su idioma, pero el contenido de su hablar, el tema, el sujeto de lo que estaban diciendo era esto: las maravillas de Dios. Yo puedo imaginar que, alababan a Dios para la creación, alababan a Dios por su elección de Israel, alababan a Dios por el éxodo con Moisés, alababan a Dios por la herencia de la tierra prometida, alababan a Dios por la restauración de Babilonia. Pero la maravilla de Dios más reciente, más nuevo, que había ocurrido entre ellos, que era que el Cristo había venido, había sufrido, había resucitado. Y yo creo que en esto, entendiendo que el Cristo que vino es aquel que Dios prometió desde el huerto, yo creo que en verdad estaban alabando a Dios, glorificando a Dios en las lenguas de todo el mundo por lo que Él había hecho en cumplir su promesa de traer un Salvador al mundo. Yo creo que ellos ahí estaban alabando a Dios ya en sí, hablando, y toda la multitud ahí perpleja, no entendiendo qué está pasando. Y es por eso en el versículo 12 encontramos la pregunta. ¿Cuál es la pregunta? Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Fíjense bien lo que voy a decir. No dudaban de la realidad de lo que estaban viendo y oyendo. No era que no, ni está sucediendo. Todos ahí estaban, todos oyeron, todos vieron. No estaban dudando si fuera real o no. Como hoy en día puede ser que ocurre supuestamente un milagro y al rato la mitad están dudando si en verdad era un milagro. Ellos no estaban en duda de que algo extraordinario, voy a decir sobrenatural, estaba ocurriendo entre ellos. El problema es que no entendían qué quería decir esto. Estaba sucediendo, pero ellos estaban rascando la cabeza, ya comentándose el uno al otro. ¿Y esto qué quiere decir? ¿Qué estamos mirando?
¿Por qué están diciendo estas cosas? Y dice que aquí más otros burlándose decían, estos están llenos de mosto. Tiempo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo interpretamos esto? Pues no sé. Y otros, estos ya están ebrios. Y luego, vamos a ver esto. Ellos estaban haciendo la pregunta entre sí, estaban perplejos, turbados. Pedro se fijó. Y la Biblia dice que Pedro se levantó para darle la respuesta. Ellos hicieron la pregunta, Pedro les dio la respuesta. Y en 2:14 encontramos el inicio de la respuesta que Pedro dio a la pregunta de ellos. Dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. En otras palabras, cae el Espíritu, todos están hablando en lenguas, la multitud se acerca y dice, ¿qué está pasando aquí? ¿Que está pasando algo? Si algo está pasando. ¿Pero qué es? ¿Cómo lo interpretamos? ¿Qué quiere decir esto? Y ahí estaban perplejados entre sí, ¿cómo es y qué es? Y Pedro al ver esto se levanta, se pone en pie y dice, otra vez se lo voy a leer. Dice, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto, lo que están viendo y oyendo, esto os sea notorio, se lo voy a explicar, les voy a dar entendimiento. Esto sea notorio y oíd mis palabras. Y Pedro dice, yo les voy a explicar lo que está pasando. Y lo primero que hace es esto, es que descarta la explicación que algunos habían dado. Dice, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Están aperplejados, no entienden, algunos están sugiriendo que están tomados. Les voy a decir esto, no están ebrios porque solo es la tercera hora del día. En un sentido, escúchenme bien, en tiempos bíblicos los judíos se levantaban antes de que se levantaba el sol y a la cuarta hora desayunaron. Y él está diciendo, ni siquiera han desayunado todavía, no han probado agua ni comida, menos vino, y entonces descartamos esto. Ok, si no son ebrios, ¿qué hay? Yo creo que todos nosotros hemos tenido el ejemplo en evangelizar a la gente. Muchas veces primero tenemos que derribar en sí las ideas falsas de la gente antes de que les podamos plantar la idea correcta. Y Pedro aquí pone a un lado esto de que están tomados. No tan ebrios. Si no tan ebrios, entonces ¿qué? Pues él dice esto. Ellos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Ahí viene la respuesta. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. ¿Qué dijo Joel? Pues Joel dijo, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Dice, no es que están ebrios, sino esto es lo que el profeta Joel profetizó hace 700 años. Lo que él dijo hace 700 años, ahora se está cumpliendo delante de vuestros ojos y vuestros oídos. Lo que él dijo, su momento de cumplimiento ha llegado.
¿Qué dijo Joel? Él dijo, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu. Ahora me van a tener que escuchar muy bien. La frase clave es esto: y en los postreros días. Tú y yo, al pensar en los postreros días, estamos pensando en los días inmediatamente antes de la venida de Cristo. Pero en la Biblia, en tiempos neotestamentarios, la frase postreros días realmente era una frase que decía esto: cuando el Mesías viene, cuando el Cristo viene, cuando Él viene para traer la salvación que Dios ha prometido, cuando Él viene para reinar, algo increíble va a suceder. Cuando Él viene, el Espíritu va a ser derramado sobre toda carne. Y lo que está diciendo con esto, ustedes lo que están viendo es el cumplimiento de lo que Él dijo. Él dijo que cuando viniera el Cristo, que el Espíritu sería derramado. Y ustedes están viendo, oyendo en la presencia de el cumplimiento de esto, porque lo que están viendo con todos estos que están hablando en lenguas y llenos del Espíritu, lo que están viendo ahí es el inicio del cumplimiento de la promesa que Dios hizo mediante Joel, que al venir el Mesías, el Espíritu iba a ser derramado sobre toda carne, ancianos y jóvenes, hombres y mujeres, sobre los siervos de Dios, iba a ser derramado sobre todos. Yo quiero decirles algo: el Mesías ya vino y entonces Él ha sido exaltado, y debido a esto hasta el día de hoy estamos en un sentido en estos días postreros, y el Espíritu está siendo derramado sobre toda la iglesia. Está lloviendo en todas las naciones. El Espíritu Santo está cayendo sobre la iglesia, y yo creo que estamos acercándonos a tiempos de lluvias más fuertes, porque todos sabemos que los países tienen sus temporadas, las secas y las aguas, les llamamos en México. Y han habido a lo largo de los siglos momentos cuando las aguas han caído en abundancia, y luego entramos en una sequía, pero luego otra vez cae una abundancia. Pero aún en los tiempos de sequía siempre hay derramamiento. Y tú y yo, como un pueblo, si lo sabemos o no, estamos caminando hacia lo que yo creo que muy pronto se va a convertir en un nuevo derramamiento del Espíritu Santo. Y les voy a ser muy honestos: yo creo que Betel está experimentando tal vez algunas de las gotas gordas primeras de este derramamiento. Yo he predicado muchas veces en Betel. Yo me sorprendí en Porto con la presencia del Espíritu Santo, y Elías me ha estado diciendo: Dios se está moviendo. Y yo digo: está bien. Pero me sorprendí en Porto, y yo siento la presencia del Espíritu Santo aquí, y es como que las nubes están llenas. Las nubes, en un sentido, ya están por reventarse, y está por comenzar a caer gotas de agua viva, pero después lluvias de agua viva que bien puede convertirse en un diluvio, en una inundación de la presencia de Dios. Mi esposa y yo vivimos en el estado de Michoacán, en el sur de México. Tenemos las secas y las aguas. Ya llueve de fines de mayo hasta fines de octubre, digamos. Después de esto, nada. Y ya cuando llegamos a abril y mayo, qué sequedad. Ya hay mucho humo, mucho polvo, mucha sequedad, mucho calor, y uno ya casi no soporta las cosas. Y me acuerdo, hace algunos años estaba yo tan desesperado que viniera la lluvia, que con la primera lluvia que vino yo me fui a sentarme en el patio en una silla, boca arriba, nada más para que me pegara la lluvia, porque estaba desesperado para la lluvia. Y yo creo que hay un hambre y hay una sed en la iglesia,
internacional, pero nacional también, que en sí está en lo más profundo del corazón de los creyentes. Y es una hambre, es una sed diciendo, y pues necesitamos más de Dios. Necesitamos un nuevo toque de su presencia. Necesitamos algo fresco desde lo alto. Necesitamos gracia ya que pueda venir. Y yo les voy a decir algo, ya como les dije al inicio, terminando, vamos a orar. Y si tú nunca has recibido la promesa, esta lluvia del Espíritu Santo, Dios te lo quiere dar más que tú lo quieres recibir. Entonces no le tiene que persuadirle a Dios, Él te quiere persuadir a ti. Él te lo quiere dar más que tú lo quieres recibir. Y es por eso que su Hijo fue crucificado, en parte para que tú pudieras recibir el Espíritu Santo. Y otra vez es un regalo que Dios te quiere dar a gran costo a sí mismo. ¿Están conmigo hasta ahora? Y por otro lado, si tú ya recibiste el bautismo en el Espíritu Santo hace 200 años, no hay problema. Dios no dice, mira, solo tengo tantas paletas y ya te di una hace 2000 años. No. Dios nos quiere renovar. Me explico. Nos quiere renovar. Pero ahora vamos a volver a los Hechos 2. La pregunta, ¿qué quiere decir esto? Pues lo que quiere decir es esto. Ya el profeta Joel, sus palabras están siendo cumplidas. Y entonces dice, en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Entonces lo que ustedes están viendo, lo que están oyendo, es el cumplimiento de esto. Y en ese momento, escuchen bien lo que voy a decir. Yo creo que algunos de los judíos presentes miraron y comenzaron a pensar, ok, si esta es la promesa cumplida del derramamiento que iba a venir al venir el Mesías, ¿dónde está el Mesías? ¿Quién es el Mesías? ¿Quién es el Cristo? Nosotros no vemos a ningún Cristo. ¿Quién es el Cristo entonces? Si la consecuencia, resultado de su venida es que caiga el Espíritu Santo, y tú dices que esta es la consecuencia de su venida, ¿quién es? Como si no conocieron quién era el Mesías. Tú y yo sí sabemos quién es el Mesías, ¿sí o no? Su nombre es Jesús. Pero yo creo que ellos están, ok, pero el Mesías. Y es en esto que Pedro les comienza a hablar del Mesías. Y aquí encontramos en el versículo 22, él dice, hermanos, si quieren saber quién es el Mesías, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Si preguntan quién es el Mesías, si ya ha venido, pues ya estuvo aquí. Varón aprobado por Dios, Jesús Nazareno. Y Dios le confirmó, le aprobó mediante señales y prodigios y milagros y cosas así. Ustedes dicen que no saben quién es, pero anduvo aquí, entre nosotros, predicando y haciendo señales y pruebas indubitables. ¿Cómo es que no le vieron? Y dice que este vino aquí entre nosotros, y el versículo 23, a este varón en sí, Jesús Nazareno, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, vosotros prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole. Ustedes dicen, ¿cuál Cristo? No vimos a ningún Cristo. ¿Cuál? Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, con señales. Estas eran sus credenciales.
de que era el Mesías. Él les presentó sus credenciales, pero ustedes en vez de recibirle, lo crucificaron. Lo crucificaron por manos de inicuos, por mano de los romanos. Ustedes no le pudieron crucificar, pero lo entregaron a los romanos y los romanos lo entregaron. Aunque fue por el consejo determinado de Dios, de todos modos Él vino y ustedes no lo reconocieron y a lo contrario lo rechazaron y lo crucificaron. Pero el versículo 24 dice algo más. Al cual el mismo que vino aprobado que ustedes crucificaron, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua. Y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús, Jesús Nazareno, varón aprobado, el hombre que ustedes crucificaron, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual, dice él, todos nosotros somos testigos. Ok, está el Espíritu, pero ¿dónde está el Cristo? No, él vino, varón aprobado. Ustedes lo crucificaron, pero Dios lo levantó el tercer día. Ustedes le acusaron de ser un malhechor. Dios lo justificó en resucitarlo de los muertos. Y en esto declaró que era un hombre justo e inocente. Y en esto declaró que era el Cristo, que era el Mesías. Y aunque ustedes pasaron un veredicto errado en cuanto a él y torcido, Dios ha dado el veredicto último y lo ha resucitado de los muertos. Y le ha declarado el Hijo de Dios con poder y con gloria. Y dice, no solo esto, versículo 33, no solo lo levantó de los muertos. Así que dice aquí, versículo 33, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros ves y oís, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Él vino aprobado por Dios con credenciales milagrosos. Ustedes lo crucificaron por las manos de los judíos, pero Dios lo levantó, lo justificó, lo levantó de los muertos. Pero no solo lo levantó de los muertos, sino que lo exaltó a su diestra. En otras palabras, el hombre crucificado, resucitado, ahora ha sido ascendido, está sí exaltado a la diestra del Padre, y él ahora es el rey, el Mesías sobre la nación de Israel, pero él es el rey y el Mesías sobre toda la creación de Dios. Porque Dios le ha puesto a él sobre todas las obras de sus manos, las obras del Padre. No hay otro que tiene un trono más grande, más alto, más extenso, más poderoso que Jesús.
Y es por eso que se llama el Rey de los Reyes y el Señor de los Señores, y en sí el Rey de todos los reyes de la tierra. No hay nadie como nuestro Señor. Y yo creo que algunos judíos podrían decir, oye, un momentito, ok, nos acordamos de Él y nos acordamos de su crucifixión, pero su resurrección, nosotros no le vimos resucitado. Y Pedro dice, de lo cual nosotros somos testigos. Los 12 vieron la resurrección, los 120 vieron la resurrección. En Galilea habían 500 que lo vieron resucitado. Y al fin de cuentas Dios seleccionó a testigos por su propia cuenta. Dios en sí seleccionó a muchos hombres y mujeres que pudieron ser testigos de la resurrección de Jesús y han dado su testimonio a todas las naciones. Y fíjense lo que voy a decir. Aunque Jesús a nosotros no nos ha aparecido, de todos modos el Espíritu Santo ha venido a nosotros y nos ha dicho, es cierto. Porque les voy a decir algo, tú y yo no estamos creyendo en una religión, no estamos creyendo en una tradición, no estamos creyendo en una filosofía. Si somos cristianos de a veras, nuestros pies están plantados sobre una persona quien resucitó de los muertos, Jesús, el Hijo de Dios. Y aunque no le vemos, sabemos con una convicción firme y arraigada, imborrable, en lo profundo de nuestro ser, sabemos que Él ha resucitado, y es por eso que tratamos con un Cristo vivo, quien puede hacer maravillas el día de hoy. Ellos lo vieron resucitado, comieron con Él, ascendió al cielo, lo vieron ir. Ya dijeron, pues ya lo vimos, pero se fue. Está en el cielo, en ese momento nos es invisible. Dice de Moisés que se sostuvo viendo al invisible. Y tú y yo nos sostenemos por ver al invisible. Pero, dice la Biblia, pero cuando Él viene, todo ojo le verá. Y veremos tú y yo que el testimonio de los apóstoles era cierto. Veremos que el testimonio del Espíritu a nuestros corazones era cierto. La gente de este mundo verá que el testimonio era cierto, aunque no quisieron creer, porque al fin de cuentas la incredulidad del hombre no puede deshacer lo que Dios ha hecho. Lo que Dios ha hecho permanecerá para toda la eternidad. Pero ahora vamos a llegar al fin de la historia. Dice, no están ebrios. Primero la gente, pues ¿qué pasa aquí? ¿Qué quiere decir esto? Pedro dice, mira, escúchenme, les voy a explicar lo que quiere decir. No están ebrios. Quiere decir que lo que Joel profetizó se ha cumplido. Y él dijo en los postreros días, cuando viniera el Mesías, que el Espíritu sería derramado sobre todos. Ajá, ¿y el Mesías quién es? Es aquel que estuvo entre nosotros, aprobado por Dios, al que ustedes crucificaron, al que Dios resucitó, al que ahora está a la diestra del Padre. Y el versículo 33 dice esto: así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ves y oís. Jesús es el mediador del nuevo pacto. Jesús es nuestro profeta. Jesús es nuestro sacerdote. Jesús es nuestro rey. Y cuando Él ascendió a la diestra del Padre, el Padre le dio a Él la promesa del Espíritu Santo. Y dice, hijo, esta es la promesa de la cual yo hablé. Ahora, por favor, derrámala sobre todos los nuestros. ¿Y qué pasó en el día de Pentecostés? Ahí estaban los nuestros,
los discípulos, los creyentes, los apóstoles, y estaban esperando esta promesa. Y en el día de Pentecostés el Padre dice: ahora toma, hijo, la promesa, derrámala, envíala, despáchala para todos los nuestros que están esperando el Espíritu Santo. Y de pronto están ellos a las 6 de la mañana orando en el templo en el día de Pentecostés. Y ahí están, y de pronto oyen algo como de un viento recio que comienza a soplar poderosamente. ¿Qué es? Es el Espíritu Santo. Y de pronto ven algo como de lenguas repartidas de fuego que y comienzan a caer, repartirse sobre todos ellos. ¿Qué es? Pues es el Espíritu Santo. Y todos comenzaron a hablar en otras lenguas. ¿Cómo? Conforme al Espíritu les daba que hablasen. ¿Pero qué fue? El Espíritu Santo. Y el día de Pentecostés solo fue el inicio, porque los postreros días, óiganme bien, duran desde su primera venida hasta su segunda venida. Y de lo que yo sé, todavía no ha venido. Estamos en espera de su venida. Y entonces el Espíritu Santo, la promesa que Dios prometió a su iglesia, iba a ser derramada sobre la iglesia desde el día de Pentecostés hasta el último día antes de que venga Cristo. Y tú y yo estamos entre la primera venida y la segunda venida. Yo no sé para cuándo vaya a venir Cristo, pero yo sé que un día de estos Él va a venir, porque Él dijo que va a venir. Y estamos en lo mientras, entre la primera y la segunda. Pero estamos justo en la época cuando Él dijo que iba a derramar su Espíritu sobre toda carne, sobre ancianos y jóvenes, sobre hombres y mujeres, sobre sus siervos y sus siervas. Y si estamos en esta época y así es su promesa, todos nosotros somos candidatos para recibirlo, o si ya lo recibimos, para ser renovado en esto. ¿Por qué? Porque hay mucho trabajo todavía. Hay muchas naciones que necesitan el Evangelio. Y Él dijo: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos, ya en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta los confines de la tierra. En sí, la necesidad del Espíritu Santo ya en un sentido no termina hasta que Él haya venido y las naciones han oído en sí la palabra de Dios. Pero la iglesia necesita al Espíritu Santo en todas sus dimensiones para servir a Dios. Estaba leyendo hace tiempo un libro por R.A. Torrey, un inglés de siglos atrás, era un americano. Y él predicaba del Espíritu Santo y ya en sí en cuanto al poder y el evangelismo. Y terminando la reunión se le acercó una mujer y dijo: Señor Torrey, qué sermón tan lindo. Pero la verdad es, yo no soy evangelista y entonces pues no busco al Espíritu Santo porque pues en sí no soy evangelista. Él dice: tú no entiendes. El Espíritu Santo es para ayudarnos a todos nosotros con la comisión que sea que tengamos, con la tarea que Dios nos ha dado, la que sea. Y dice: en el caso tuyo, ¿cuántos hijos tienes? 5. ¿No entiendes que Dios te ha dado una comisión de levantar y criar estos 5 hijos para que sean integrantes del reino de Dios y que le sirvan a Dios en este mundo? Tú tienes algunas de las tareas más grandes que haya y me quieres decir que lo puedes hacer sin el poder del Espíritu Santo. Y él dijo: es cierto, siempre pierdo mi paciencia, siempre no quiero, siempre es un desastre. Yo necesito entonces la ayuda del Espíritu Santo para criar a mis hijos para el Rey de Reyes. Y él dice: sí, ya entendiste. Volvió al mes y dice: ya busqué a Dios, Él me bautizó en el Espíritu Santo y al fin de cuentas todo ha cambiado
con mis hijos. Porque por la comisión que Dios nos dé una unción correspondiente en el Espíritu Santo. Y este viene por medio de la presencia, la llenura, el bautismo en el Espíritu Santo. Entonces ellos dicen, ¿y esto qué? Pues mira, lo que están viendo se debe al hecho que Él está a la diestra del Padre y ha derramado su Espíritu. Si tú y yo estamos aquí y el Señor derrama su Espíritu, ¿qué está evidenciando esto? Que Él está a la diestra del Padre, que Él está vivo. Si alguien nace de nuevo, es el Hijo de Dios quien está a la diestra del Padre haciéndolo. Si alguien es sanado, es el Hijo de Dios quien está a la diestra del Padre, quien lo hace. Porque al fin de cuentas la presencia, el mover, el poder del Espíritu Santo entre nosotros es la evidencia de la exaltación y la gloria de Jesucristo. Y voy a ponerlo en estos términos y ya mero terminamos. En un sentido, el Hijo de Dios ahora está a la diestra del Padre, representando nuestros intereses, porque Él aboga e intercede por nosotros. Pero el Espíritu Santo ha venido del cielo para representar los intereses de Dios delante de su iglesia. Y el Espíritu quien viene sopla, el Espíritu quien viene habla, el Espíritu quien viene mueve, el Espíritu quien viene da visiones y sueños y tantas cosas, realmente representa los intereses de Dios entre nosotros. Y nos está comunicando el corazón de Dios, la visión de Dios, el propósito de Dios, el poder y la gracia de Dios para poder cumplir con sus propósitos aquí en la tierra. Pero si no está, la conexión es un poco difícil. Pero si está presente y representa los intereses de Dios en nuestras vidas, en nuestras iglesias, en nuestros matrimonios, de pronto nos comunica la visión y el sueño de Dios y a la vez nos imparte el poder para hacer las cosas que Dios quiere hacer. Le voy a decir, para el diablo no hay nada más peligroso en toda la tierra que una iglesia llena del Espíritu Santo. No hay nada más peligroso que un hombre o una mujer llena del Espíritu Santo, porque es un poder, el poder del Espíritu Santo que Satanás nunca ha podido vencer. Siempre el Espíritu Santo le ha vencido. Y Él está en nosotros o quiere estar en nosotros. Y yo cuando pienso en Betel, yo digo, ok, es como un ejército, ha marchado a las naciones. Pero ya se hizo. O no hay otra ola, no hay otra cosecha, no hay otro ejército, no hay otros para levantarse y de ir más allá a donde fueron los padres. A llevar la palabra más allá de a dónde se fueron los padres. Otra generación para cumplir lo que la primera generación cumplió. Y yo digo, yo tengo ya mis 44 años, 46 en el Evangelio. Y digo, bueno, David sirvió a Dios en su generación, eran 40 años. Pues ya la mía, pues hay por abajo. Pero yo creo que me uno a la nueva generación, ya, para servir otros 40 años más. Porque hay muchas cosas que Dios quiere hacer. Ni tú ni yo podemos realmente imaginar ni pensar lo que Dios quiere hacer en el futuro. Porque no se ha hecho todo. Ojo no ha visto, oído no ha oído, ni ha subido al corazón del hombre las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. El día de visión, el día de victoria, el día de alcance para Betel no termina con una generación. Se pasa a una segunda generación.
y ya siguen también bajo la misma visión, pero agregada más visión y más poder y más gracia. Y sí, cosas cambian de generación a generación, pero yo no creo que Betel es una obra de una sola generación. Yo creo que es una obra de múltiples generaciones que sigue por delante, pero siempre y cuando que el Espíritu Santo está presente y a cargo de todo en nuestro medio. Vamos a ponernos en pie, si pueden pasar los músicos. Les dije que terminando de predicar, que íbamos a orar. Y yo creo honestamente que hay un viento celestial, su espíritu, su presencia, que quiere soplar sobre nosotros en esta mañana. Y cuando comenzamos a orar y Él desciende, si tú nunca has nacido de nuevo, dile: Señor, ya no soporto ser quien soy. Yo quiero cambiar. Dame un nuevo corazón. El Espíritu soplará sobre ti y hará grandes cambios en ti. Puede ser que tú dirás: pues la verdad es, yo nunca he recibido la promesa del Espíritu Santo. Nunca he sido bautizado en el Espíritu. Nunca he hablado en otras lenguas. Pues Señor, si el río está pasando, si el viento pasa, aquí estoy. Lléname con tu Espíritu. Y puede ser, disculpen cómo lo voy a decir, pero necesitas un cambio de aceite. Ya has estado con la misma máquina, con el mismo aceite de hace 20 años. Y dices: Señor, yo necesito un toque de renovación en mi ser. Yo necesito algo fresco y nuevo de ti. Puede ser que estás enfermo. Pues el Espíritu Santo aquí está. La unción aquí está. La unción destruye el yugo. Puede ser que hay un demonio que te está dando guerra. El Espíritu Santo, Jesucristo, el poder de Dios, aquí están. Y Él puede darte la victoria. Puede ser que tu vida es una convulsión y estás hecho nudos. El Espíritu Santo, quien es el Espíritu de verdad, puede venir a ti y puede ayudarte el día de hoy. Si eres casado, tal vez tu matrimonio es un desastre y está tu esposa a tu lado. Ya están como león y la leona aquí en la reunión. El Espíritu Santo puede ayudarles el día de hoy. Y les voy a decir esto: Él siempre nos quiere ayudar más que nosotros queremos ser ayudados. Siempre su deseo de ayudarnos excede lo que es nuestro deseo, lo grande que sea de recibir ayuda. Siempre su amor le da un deseo mayor que lo nuestro, y Él nos quiere ayudar más que nosotros queremos ser ayudados. Óiganme bien, muchas veces la lucha de la persuasión no es de la tierra al cielo, sino del cielo a la tierra. Y si no me crees, piensa en cómo te convertiste. ¿Quién tenía más ganas de verte salvo? ¿Tú o Jesús? Jesús, Jesús, Jesús. Vamos a orar. Luego yo les digo cuándo cantar. Pero vamos a orar. Si tú quieres venir aquí al frente para recibir oración y ministración, vente por favor. Hay gente que puede orar contigo. Pero vamos a pensar que hoy es un día de encuentro con Dios. Hoy es un día que Dios ha marcado en su calendario, diciendo: ya el 8 de octubre de 2018
yo voy a visitar a Betel. Y si Él anuncia que va a visitar a Betel, ¿por qué ser apático? ¿Por qué ser indiferente? Porque es el día cuando Él puede venir y resolver cosas. Puede ser que tú necesitas decidir: ¿voy a servir a Cristo? ¿Me voy a entregar a Cristo? ¿O nada más voy a andar así mediocre? Nunca, nunca, nunca te hará mal entregarse a Jesús, porque Él es el Salvador, Él es el Señor. Y si tú necesitas más una renovación en donde tú estás, dile: ay Señor, tengo hambre, tengo sed, ven y visítame. Vamos a